consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de los santos puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu loor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Oro y plata en mi poder, quiero usarlos en tu honor. No los quiero retener, porque tuyos son, Señor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Buenos días, mis hermanos. Gracias a Dios porque nos permite compartir en esta mañana con ustedes una reflexión. Pero antes quisiera recordar que, y creo que todos conocemos, dos dichos muy populares. Uno que dice, el que con lobos anda, aullar se enseña. Y otro, dime con quién andas y te diré quién eres. Oremos, mis hermanos. Nuestro buen Dios y Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Pedimos en esta mañana que venga a nosotros tu reino, Señor, y sea hecha tu voluntad. Así también, Señor, te pido que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, el tema que vamos a poner es, ¿qué es apartarse del mundo? ¿Cómo lo podemos interpretar? Y hace muchos años, Juan Wesley, escribiendo sobre este tema, él le llamó ¿en qué sentido hemos de dejar el mundo? Fue uno de sus sermones muy interesante, mis hermanos, y al repasar y estudiar sobre él, sale esta reflexión para esta mañana. Vamos a tomar como referencia la lectura de nuestras Biblias, ahí en donde estén en sus lugares, ábralas de ser posible, en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, para leer desde el versículo 14 hasta el capítulo 7, versículo 1. Voy a dar lectura, mis hermanos. Dice la palabra de Dios, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios viviente. Como dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual,
salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros vuestro Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. En esta lectura que hemos visto, pues nos habla sobre la urgente necesidad que tenemos como parte del cuerpo de Cristo de separarnos de los que no lo son, o de no acercarnos demasiado con ellos, como vamos a ver más adelante. Voy a enfatizar los versículos 16, 17 y 18. Dice, salid de en medio de ellos y apartaos. Vete, sepárate, y no toquéis a lo inmundo, y yo os recibiré. Mis amados hermanos, de alguna forma Pablo ha tomado varias partes de la Escritura para estructurar este versículo de forma específica, y también el 18, cuando dice, y seré para vosotros vuestro Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Así dice el Señor. Son varias partes del Antiguo Testamento que toma para presentar esta idea, este pensamiento de separarnos de quienes tenemos que separarnos. Entonces, durante muchas veces, esto se ha interpretado como aislarnos. Algo así como está pasando ahora con la famosa pandemia, de no salir, no tocar, no contaminarnos. De alguna forma tiene cierta semejanza, definitivamente. De aislarnos, de huir a la montaña, de hacernos ermitaños, de que me encierro en 4 paredes y de aquí no salgo, porque quiero que me reciba el Señor. Dice, salid, apartaos, y yo os recibiré. O sea, lo pone como una condicionante. Si sigues con ellos, pues yo no te recibo, dice el Señor. Pero veamos cuál es el sentido de todo esto que estamos en esta mañana reflexionando. No tenemos que aislarnos. No tenemos que aislarnos definitivamente. Y no estoy hablando de la pandemia, mis hermanos, estoy hablando de el concepto de la palabra de Dios y con quienes participamos, qué hacemos y cómo lo hacemos. Eso es lo más importante. No solamente con quién estamos, sino qué hacemos cuando estamos con quien sea que estemos. Y Dios no quiere que nos aislemos, nos vayamos a la montaña, que nos metamos en una cueva y que sobrevivamos en forma silvestre. No, definitivamente. Tan no lo quiere y ama tanto al mundo, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo al mundo para traer el mensaje y ver cómo se puede convivir bajo las órdenes y dirección de un Dios ante un mundo que cada vez es más caótico. A eso mismo vino. En Mateo 23 vemos algo sobre esto también. Y está hablando Jesús en Mateo 23, 3, 2 y 3. Voy a buscar aquí Mateo. Y mi Biblia sí lo tiene, Mateo 23. Y leyendo los 2 primeros versículos. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, o sea, a los incrédulos y a los discípulos, a los crédulos, los que le seguían, los que querían aprender de él, los que después iban a dar formación a la iglesia que hoy vivimos, diciendo a Jesús y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Aquí está lo interesante de la reflexión de esta mañana, mis amados hermanos, hermanas. En la sinagoga, pues sabemos, aquí le llama la cátedra de Moisés, pero ¿dónde daban la cátedra de Moisés? Pues en las sinagogas. Las sinagogas, que era un edificio, una construcción hecha para enseñar, que también servía como tribuna y que tenía una estructura administrativa y operativa. Alguien se encargaba de unas cosas, otras se encargaban de otras, y había ciertas jerarquías. Lo leemos ahí cuando dice el principal de la sinagoga, es que había algunos secundarios.
O sea, había una estructura. Y ahí, en ese lugar donde toda la gente iba a escuchar a Moisés, la ley, ahí iban los escribas y los fariseos, que eran los encargados precisamente de transmitir esos conocimientos. Ellos eran los que leían, o ellos eran los que decían, a ver tú lee, o a ver tú lee. Recuerden, algunas de las veces Jesús se presentó y tomó los rollos y empezó a leer. Seguramente estaba dentro del orden del día hacer la lectura de esos rollos. Gloria a Dios por ello. Entonces, lo que Jesús enseña en esa ocasión, y les dice, ok, oigan lo que están diciendo, lo que están haciendo. ¿Qué están diciendo y así? Diciendo y explicando la ley. Entonces, háganla. Pero dijo, cuidado, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Esto de alguna forma en nuestros días también eso sucede. A veces de repente no nos escucha lo que oímos y mejor vamos a otro grupo. O a veces decimos, híjole, no, pues ahí hacen muchas cosas. Bueno, probablemente hagan muchas cosas, pero la pregunta es, ¿fuiste a escuchar la palabra de Dios o fuiste a ver qué hace la gente? Entonces aquí Jesús, consciente de que en la sinagoga había de mucha diversidad de situaciones y vemos que en alguna ocasión los maltrata a los fariseos y a los escribas y les llama fuerte. ¿Por qué? Porque no hacían exactamente lo que ordenaban hacer. Entonces, Jesús está diciendo, escuchen, pero no lo hagan el desorden que ellos hacen. Hagan lo que está aquí en las Escrituras. ¿Qué significa esto también? Pues hagan lo que estoy tratando de explicar a través de la Escritura, pero si ven que algo malo, pues no lo imiten, por favor. Por favor, en verdad, porque todos de repente cometemos algunas cosas no adecuadas. Y Pablo también lo explica ya en 1 Corintios. Vamos a buscar 1 Corintios, capítulo 5. Y nos da otra explicación semejante a esto. Y allí en el capítulo 5, versículos 9 al 11, lo explica. Dice, os he escrito por carta, o sea, no se los platico, se los escribo. Que quede aquí constancia de lo que estoy diciendo, mis amados hermanos. Que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso, os sería necesario salir de este mundo. Mis amados hermanos, no vamos a irnos de este mundo. Aunque ya por ahí hay algunos planes para el primer vuelo a Marte, o el primer vuelo a la Luna, que sea turístico, y hay algunas gentes ahí anotadas en la lista que quieren ir, Pablo dice, no, más bien os escribí que no nos juntéis con ninguno que llamándose hermano fuese fornicario, o avaro, idólatra, maldiciente, o borracho, o ladrón, y con tal ni aun comáis. Entonces, aquí nos explica que no nos vamos a salir del mundo, dice, porque en todos lados por donde volteamos va a haber gente que no está muy de acuerdo, sino que tendremos que mantenernos en él. También Jesús, cuando está orando al Padre, recordamos esa oración por los discípulos, cuando les está diciendo, Padre, pues yo ya voy contigo, regreso, pero ellos se van a quedar y van a tener problemas y los van híjole, pero también dice, pero Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Luego entonces, mis amados hermanos, el quitarse del mundo no es aislarse. Tenemos que convivir e interactuar con muchas personas de diferentes pensamientos, diferentes credos, diferentes culturas, hasta de diferentes idiomas y diferentes países. Pero sí, no tenemos que estrechar amistad más allá de lo necesario, con los que hacen desórdenes. Definitivamente. Porque, como dice también allá en el Antiguo Testamento, en Amós, ¿cómo podrán andar juntos si no estuviesen de acuerdo? Pero dice, bueno, pues todos vamos a ponernos de acuerdo. Y aquí es donde viene un riesgo, mis hermanos, y aquí es la invitación que hoy tenemos. Se trata de que ellos
vengan al Señor, no de que tú vayas con ellos. Y vamos a ponernos de acuerdo, ok, ¿qué hacer esto? Pues nos vamos, que vamos, pues vamos, que hacemos orden, pues lo hacemos. No, se trata de que nosotros no nos juntemos con ellos. Y dice Pablo cuando también escribe a los Corintios, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Eso es claro. Y aquí encaja nuevamente lo que decimos, el que con lobos anda. Entonces, la intención es que aprendan nuestros aullidos como cristianos, como metodistas, nuestra forma de ser, de hablar, de decir. No que nosotros aprendamos de ellos. Eso es aislarse del mundo. Porque al estar cerca de las tentaciones es posible que nos contaminemos. Wesley, en esta reflexión que estamos comentando, está citando en el libro eclesiástico, que no está en nuestras Biblias, sino está en otras versiones de Biblias. Dice, ¿quién puede tocar la brea y no mancharse? Esa es la tentación que hay cuando vamos al mundo. Estrictamente el libro, buscando esa cita que menciona Wesley, dice, el que toca betún queda manchado, igual que el que trata con orgullosos se vuelve igual a él. Aquí nuevamente aplican los dichos que hemos mencionado. Dime con quién andas y te diré quién eres. Wesley también dice, todas las personas buenas desean que otros lleguen a ser buenos como ellos, y por ello se esfuerzan, y por ello hacen, y por eso ayudan. Pero, del mismo modo, las personas malas desean y se esfuerzan para que todas las personas se vuelvan tan malos como ellos. Definitivamente, eso lo vamos a encontrar. Además, dice, existe el riesgo de que malentendamos el orden de Romanos 12:2. O sea, que en vez de transformarnos de acuerdo a la renovación de nuestro entendimiento para comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, nos conformemos a este siglo. Eso es lo delicado y por lo cual se nos recomienda no hacer o cuidarnos con quién andamos. Separarnos del mundo, no aislarnos, simplemente no ser copartícipe, sino al contrario, buscar, porque a eso vino Jesús, a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, con urgencia tenemos que ir a buscarlos a ellos, no para hacer lo que hacen, sino para que, dice allá en Isaías, deje el impío su camino y vuélvase al Señor. Por lo tanto, mis hermanos, es importante que cuidemos nuestro andar diario, en cualquier situación, en la familia, en el trabajo, en donde estemos, es muy importante que cuidemos cómo lo hacemos. Que ayudemos a otros a ser cristianos, que compartamos nuestro gozo de estar con Cristo. Hemos estado dando una reflexión, más bien un taller, un estudio sobre evangelismo y discipulado, y ahí decíamos, pues vamos a compartir el gozo que tenemos con Cristo. Y también mencionábamos a un personaje de la historia de la iglesia. Predica en todo tiempo y cuando sea necesario, usa las palabras. Qué tremendo está esto. Tenemos que, nuestra forma de ser y hacer, ver que no nos juntamos con ellos, que nos separamos. Esto es el estar juntos, que ninguna palabra corrompida salga de tu boca, dice Pablo cuando escribe a los Efesios. Así que la invitación es no para aislarnos, mis amados hermanos, sino para vivir, convivir y ayudar a otros y rescatar a otros. Eso es separarnos del mundo. Eso es aislarnos de la maldad. Eso es, Dios nos mandó al mundo, dice, vosotros sois la luz del mundo. Luego entonces no nos dice, sepárense del mundo y no lo iluminen. Dice, vosotros lleven su luz. La luz que hemos encontrado aquí, llévenla al mundo. Que ese sea nuestro caminar, mis hermanos. Pero desde luego, para hacerlo, pidamos la dirección de Dios. Oremos, mis hermanos.
nuestro buen Dios y Padre que estás en los cielos. Cuántas gracias te damos, Señor, porque tú nos amas. Y gracias porque nos has puesto en este mundo muchas veces convulsivo, muchas veces crítico, muchas veces, Señor, de cabeza, que no entendemos. Pero ahí nos has puesto, Señor, y ahí nos has mandado para que llevemos esta luz. Si bien es cierto, nos indicas, nos ordenas que no nos juntemos con ellos, pero sí nos invitas a que vayamos y los traigamos a ti. Padre, que tu escudo acampe alrededor de cada uno de nosotros para que no nos contaminemos, para que podamos brillar en medio de la oscuridad, para que podamos hablar palabra de sabiduría y no palabras corrompidas, Señor. Toma nuestro corazón, toma nuestras vidas, toma también nuestras acciones, Señor, pero sobre todo, toma nuestra lengua, Señor, porque de la abundancia del corazón, ella es la que va a hablar. Así que pedimos, tú también, Señor, tomes todo nuestro ser. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Que el Señor les bendiga y les guarde. Y nos vemos en breve. Pero sobre todo, cuídense mucho y sigámonos todos cuidándonos. Coronavirus sigue todavía presente. Dios les bendiga.